Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todos, a todas. Nuestra audiencia, que en este momento me imagino que está compuesta fundamentalmente por colegas, arqueólogos, de diferentes ámbitos. Entonces, este encuentro de hoy día que se llama Arqueología, Memoria y Violencia Política, está apuntando sobre todo a ese conocimiento general, a ese sentido común, que nos preguntamos qué hacen los arqueólogos, qué hacen las arqueólogas. Y normalmente se vienen a nuestra mente una serie de sentidos comunes y de imágenes de lo que hacen los arqueólogos. Pero hoy día vamos a tocar un aspecto que es fundamental en el desarrollo de nuestro país, que es el enfrentar unas situaciones políticas de tremenda violencia que se han aplicado en este territorio desde hace 47 años, largo tiempo, y que ha sido tanto el tiempo que se ha aplicado esta violencia que incluso hemos podido llegar a estratificar los momentos, desde los primeros momentos que fueron prácticamente genocidas, que intentan borrar de la faz de la tierra a los quienes aparecen como contrincantes políticos, hasta otros tiempos en que la represión fue selectiva, y también otros momentos que vienen posteriormente, cuando ya estamos entrando en una especie de democracia, y sigue apareciendo esta figura atroz, que es la figura de los detenidos desaparecidos, que significa que no le puedes dar sepultura al cuerpo de los asesinados y tampoco puedes hacerle un ritual de muerte. Entonces, esta situación que nos ha cubierto como una especie de ala gris el país, también tiene otro aspecto de la violencia, es como estar entrando en un campo brutal, porque también hubo centros de detención que poblaron el país de Arica a Punta Arenas, y que hubo cientos de recintos donde se torturó, se violentó la dignidad de las personas de la manera más horrorosa que podemos imaginar. Y en estos 47 años, además, ha habido un proceso de borramiento de todas estas evidencias, porque todo esto fue hecho con una tremenda cobardía. Es decir, nadie ha salido a decir, yo asesiné, yo torturé. Yo le puedo indicar a las familias dónde están los familiares para que puedan hacerse cargo de sus restos. Nada de eso ha sucedido. Por lo tanto, han tenido que aparecer los arqueólogos y las arqueólogas a apoyar este proceso, en primer lugar desde el lado de la justicia, en que con la fuerza de los familiares y las amistades y los correligionarios de estas personas afectadas por la violencia política del Estado, con la fuerza de estas familias y amistades, se ha logrado instalar con una fuerza inusitada en realidad y persistente a través de los tiempos, se ha logrado instalar desde el punto de vista jurídico en los tribunales. Entonces, aquí entramos los arqueólogos a decir, nosotros podemos aportar evidencias. Entonces, en la reunión nuestra, vamos a trabajar con ese aspecto, con qué podemos aportar los arqueólogos en este momento del desarrollo de nuestra disciplina, que no estuvimos nunca formados para esto. Y sin embargo, con el corazón en la mano, nos hemos puesto a trabajar, a pensar en cómo hacerlo, a reforzar nuestra preparación profesional también para poder llegar a un conocimiento cabal que pueda ser realmente un aporte a este proceso de búsqueda de justicia. Entonces, hoy día tenemos arqueólogos, expositores, y vamos a comenzar con las profesionales, 3 de las profesionales que trabajan en la mesa de sitios de memoria del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Entonces comenzarán a exponer Nicole Fuensalida y Natalia Lamura, arqueólogas, y Loreto López, antropóloga. Comenzaremos ahora y después estaremos dando la palabra, como para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, tanto por el Facebook como por la sesión de Zoom,
A continuación viene Bruno Lizardi, también hará una exposición más corta tal vez, y Bruno es arqueólogo. Y por último, la arqueóloga Alejandra Didier, que tiene la experiencia larga en el trabajo de arqueología y antropología forense. Entonces, quisiera darles la bienvenida y la palabra a Nicole, Natalia y Loreto para que comenzáramos. Gracias, Nuri. Gracias al colegio por la invitación y por organizar esta actividad. Muy contenta de estar hoy día junto con ustedes en un día tan importante y que costó muchas luchas poder nombrar este día y conmemorarlo. Feliz de poder encontrarme con personas de las que había escuchado hablar, pero no nos habíamos podido encontrar. Entonces nosotros vamos a hacer una presentación muy sucinta por mi parte, con una introducción sobre el trabajo de la Mesa Sitios de Memoria y Arqueología, que es una mesa de trabajo que se constituye al interior del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, y después continúa Nicole y Nati para hablar específicamente, poder graficar con un caso, cómo es esto de avanzar o de apoyar el trabajo sobre sitios y en sitios de memoria desde la disciplina de la arqueología. Entonces, yo no me voy a tratar de extender mucho, contarles nada más que esta mesa de trabajo, como las hay otras, digamos, dentro del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogos, fue convocada el año 2017, Nuri fue una de las personas que también participó en la convocatoria de esta mesa, junto con Magdalena García, y también junto al Centro Nacional de Conservación y Restauración de la DIVAM en ese momento. Se hizo un llamado amplio a distintas personas, profesionales, colegas, vinculados al trabajo o a la investigación sobre y con sitios de memoria, para conformar esta mesa, y en ese momento llegaron 23 personas. Así que de muy diversas disciplinas, yo creo que eso también hay que decirlo. Este es un campo interdisciplinario, si bien es una mesa que está convocada por el colegio y hoy día es mayoritariamente integrada por arqueólogas. En ese momento concurrimos también personas que veníamos de otros campos, bueno, antropología en mi caso, que estamos cerca, pero historia, biología, conservación, etc. Entonces es una arquitectura, incluso derecho también. Hoy día también tenemos una abogada y arquitectas también en nuestra mesa. Bueno, una de las principales motivaciones, tratando de hacer un poco de memoria, porque ahora estamos coordinando la mesa Natalia y yo, pero haciendo un poco de memoria de las motivaciones de constituir esta mesa el año 2017, tenemos que ya para esa fecha hay todo un movimiento, digamos, ciudadano de recuperación de ex recintos de detención y tortura de la dictadura cívico-militar. O sea, hasta ese año ya hay organizaciones y colectivos que están operando y trabajando más bien en todo el país, desde Arica a Punta Arenas, porque el terrorismo de Estado se extendió de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Mar. Entonces, las huellas y los testimonios y los vestigios de la represión y de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura están en todos los territorios. Por lo tanto, lo que hace en definitiva la mesa es responder a un movimiento ciudadano para ir en apoyo desde una perspectiva profesional a esos procesos de recuperación de recintos de detención y lugares donde se perpetraron violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura. En ese sentido, también los espacios de inhumación ilegal vendrían a través de la acción de grupos que recuerdan y que reafirman ciertas identidades políticas. En ellos también se constituirían en sitios de memoria. Hay que recordar que el informe Valech listó 1.132 recintos, más 330 que no los menciona, pero están en el número, y de esos 1.132 se ha ido produciendo un trabajo de recuperación, primero de marcación y visibilización, después que incluye también en ese proceso la protección legal a través de la ley 17.288 de monumentos nacionales. ¿Para qué? Para que al final estos espacios puedan ser accedidos y puestos a disposición de la ciudadanía a través de un trabajo de memoria que incluye diversas dimensiones, entre ellas obviamente el trabajo con el espacio mismo desde su punto de vista material, podríamos decir, en tanto testimonio y vestigio de lo que allí se recuerda.
Por lo tanto, es un proceso que continúa creciendo y que tiene mucho hacia dónde crecer, y al que se suma entonces el trabajo también de la mesa. También a través de esta mesa se quería lograr un diálogo con otros territorios y otras experiencias que también se podrían en el futuro ir incorporando a, a este sentido, ¿no?, de transformar o construir sitios de memoria. Y eso es lo que vamos a ver también muy claramente probablemente después del 18 de octubre, con el proceso de levantamiento social y una serie de marcación de espacios que están ocurriendo todavía y se está elaborando un recuerdo de lo que allí ocurrió, que no solo incluye eventos de violencia política, sino también de resistencia a esa violencia. Creo que eso también es importante para mover un poco la perspectiva hoy día. Otro de los objetivos de la mesa era aportar entonces estos procesos de rescate, preservación e investigación, sobre todo en términos metodológicos. Recordemos que el primer recinto de detención recuperado en el Cono Sur es Villa Grimaldi, y en ese momento, el año 94, no intervienen realmente muy activamente varias disciplinas relacionadas con lo que es el tratamiento material de estos espacios, la investigación, y eso ha ido cambiando de alguna manera, y creo que hoy día estamos en una situación mucho más auspiciosa, en el que además hay un contingente, que incluso la mesa lo representa, ¿no?, de gente profesionales que estamos interesados y disponibles a apoyar y participar en esos procesos. Entonces la idea también es poder apoyar en términos metodológicos aquellos espacios donde se cruza la memoria con la cultura material, pudiendo aportar a estas explicaciones históricas que le dan validez también científica a todo el trabajo que allí se realiza. Hoy día tenemos una mesa constituida por 13 compañeras, mayormente un hombre, pero claro, para todos los que venimos trabajando en el campo de la memoria, sabemos que es un campo altamente feminizado, así que somos 13 mayormente mujeres, mayormente arqueólogas. Y solo para decir muy brevemente lo que hemos hecho, quizás una de las cosas más relevantes es que durante el primer año nos dimos a la tarea de discutir y desarrollar un marco conceptual y metodológico tanto para la intervención un poco en sitios de memoria, o sea, ex recintos de detención que han sido recuperados, que se plasmó en el documento Sitios de Memorias, Arqueología y Conservación, propuesta conceptual de orientación y directrices del trabajo, que lo presentamos a finales del año 2017, en una actividad pública en el Centro Nacional de Conservación y Restauración, y que está disponible en la web del colegio. Y hemos también, una línea importante para nosotros es la acción pública a través de declaraciones y comunicados, sobre todo ante emergencias y situaciones contingentes que afectan a los espacios de memoria, participación también en actividades públicas y académicas y no académicas, porque la idea es también extender este puente, ¿cierto?, entre organizaciones ciudadanas y el saber, digamos, más profesional desde la arqueología y las otras disciplinas que estamos en la mesa. Apoyo a organizaciones y colectivos que lo requieran en temas como declaratorias de monumento nacional, estudios, orientación profesional sobre intervenciones en los espacios. También la idea es fortalecer también las capacidades de acción y de respuesta y que puedan ir teniendo estas organizaciones frente a otros actores también, ¿no?, como el Estado, por ejemplo. Hemos revisado, comentado y hemos hecho seguimiento de normativa. En este caso, hemos participado en la discusión de la Ley de Patrimonio, sobre la cual el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos hizo una excelente y contundente presentación en el Congreso. Estamos apoyando a la red de sitios de memoria en el proceso de formulación de su ley de sitios de memoria y memoriales, y también este año estamos tratando de extender también los vínculos a colegas y profesionales extranjeras, como de Uruguay y Argentina, así que saludo también a los colegas que hoy día nos acompañan, porque sabemos que también hay procesos que se han desarrollado en los otros países o que se están desarrollando con los cuales nos interesa dialogar muy cercanamente, y donde ya algunos tenemos vínculo y queremos llegar a poder armar algunos talleres, porque también esto de la mesa ha sido también un proceso de aprendizaje, yo creo, para todas, para mí mucho, y estoy muy contenta de formar parte de ella después de tanto tiempo trabajando un poco sola en esto de los sitios. Y
Bueno, eso en cuanto a los antecedentes y la contextualización de la mesa. Ahora los dejo con Nicole y con Natalia y después vamos a la conversación. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Lamura. Gracias de todas maneras por la invitación. Como dijo Loreto, venimos trabajando como mesa y a continuación les vamos a presentar un caso de estudio y principalmente cuál es el enfoque o cómo desde la arqueología estamos tratando de trabajar estos lugares, ¿cierto? Los sitios de memoria. Voy a compartirles un PowerPoint. Me avisan si se ve, por favor. Nati, ¿estás activa? Sí. ¿O? ¿Se escucha? Sí, es que la imagen había quedado un poco fija, por eso. Sí, estoy tratando de buscar el PowerPoint. Espérenme un cachito. A ver, voy a poner... O Nico, ¿tú podrías compartir? A ver, acá está. Ahí está. ¿Nico? Disculpen. Tienes que activar tu micrófono, Nico. Ahí comenzó. Estás sin micrófono, Nico. Ahí sí, gracias. Bueno, nuestro trabajo se basa en un sitio de memorias conocido como Ex-Nido 20 o Nido 20, el cual fue un centro de detención y tortura ubicado en la zona sur de Santiago, específicamente en la comuna de La Cisterna, y es un espacio represivo que estuvo inserto en un barrio de clase media residencial de la zona sur, y bueno, se constituye como un espacio privilegiado para acceder a fuentes de información que han sido usualmente silenciadas en Chile, sobre todo los sitios de memoria. Esto porque, bueno, hay varias, no sé, por así decirlo, características que lo diferencian y que permiten un estudio acabado del lugar. En este caso, nuestro objetivo de investigación fue justamente investigar los posibles vestigios o huellas materiales que quedaron en el lugar a partir de un enfoque arqueológico, pero desde un estudio transdisciplinario, es decir, confluimos 15 profesionales de distintas disciplinas, en su mayoría arqueológicas, pero también desde otras aristas, por ejemplo, desde arquitectura, desde sociólogos, desde antropología, desde también empezar a preguntarnos sobre la experiencia de estos espacios, tanto como vivenciales, ¿cierto? Y esto desde un enfoque más fenomenológico, si uno quisiera decirlo, especialmente desde el sonido o del espacio sonoro, por así decirlo. Y bueno, entonces nosotros bajo ese objetivo tratamos de representar la memoria histórica de este sitio de memoria conocido como Nido 20, y dado que las características principales son que, bueno, el estado de conservación del lugar, ya que conserva gran parte de su infraestructura, a diferencia de otros centros represivos, donde la gran mayoría, a partir de políticas públicas, han sido borrados, destruidos y o transformados, quedando escasos rastros de ellos en la actualidad. Y esto asociado a un correlato material, por el hecho de conservar su infraestructura, permite acceder a una lectura compleja, tanto del registro material que podríamos entenderlo desde una mirada arqueológica, y vivencial, como hablábamos del espacio, movimiento, la reconstrucción de la experiencia.
De esta manera es posible acceder a la información de los usos y prácticas que allí ocurrieron en su historia larga, ¿cierto? No solo desde el momento represivo, sino que es un inmueble que tiene una historia previa y posterior a su uso en contexto dictatorial, y entendiendo el lugar como cultura material. En el fondo, nosotros como arqueología o disciplina arqueológica podemos acceder a información a partir de la lectura del registro material, en este caso un inmueble que conserva sus muros, y sus pisos y distintas facturas. Entonces, a partir de ello es posible hacer una lectura histórica. Y bueno, también por su carácter residencial. O sea, este lugar está inserto en un barrio residencial de la periferia de Santiago, donde el vecindario y sus habitantes han permanecido hasta el presente. Esto es de gran relevancia, ya que permite entender la relación histórica y actual que tenía la vecindad con Nido 20, en tantos testigos de vivir en la cercanía de un centro de tortura, que no es menor, ¿no? Y además, como tenemos otros factores que, como un ex espacio represivo, ha sido reclamado, protegido y actualmente administrado por la comunidad, a través de la Directiva de Derechos Humanos de la Comunidad de las Cisternas, quienes han querido visibilizar, difundir y proteger la memoria de los horribles hechos que ocurrieron en este espacio. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de nuestras reuniones del equipo, ¿cierto? Estuvimos trabajando más o menos un año y medio, bastante intensivo. Todavía estamos en este momento generando, sistematizando la información, tenemos resultados preliminares, que es lo que vamos a presentar, y eso. Siguiente, por favor. Bueno, esta casa tiene una historia. Fue construida entre 1964, o sea, más o menos que establecemos esa fecha, y fue ocupada como habitacional hasta 1970. Luego pasa a ser en 1974 una casa de seguridad del MIR. El MIR luego de la dictadura, toma la decisión de permanecer en Chile, y en este contexto es que la casa de Nido 20 fue destinada a servir como una casa de seguridad para la dirigencia del MIR. Y luego, desde 1975 en adelante, ahí más o menos se nos difumina un poco la ocupación, pero con certeza hasta el 76, se estableció el uso represivo, ¿cierto?, en un contexto mucho mayor que corresponde a la agrupación terrorista sin formalización institucional denominada Comando Conjunto. Su nombre refiere a que agrupó distintos servicios de inteligencia militar, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Inteligencia Naval, de Carabineros, entre otros miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, y civiles. Y su principal y primera actividad represiva estuvo enfocada a desarticular aparatos de informaciones y supuestamente grupos armados. En un primer momento se enfocan a desarticular el MIR, y posteriormente, como objetivo, es desarticular el Partido Comunista y sus actividades que están ocurriendo en el sector sur de la ciudad de Santiago. Entonces, en este contexto, Comando Conjunto en sus inicios no tuvo un lugar establecido para ejecutar su sistema represivo, y por ende pasó por distintos espacios generando un circuito represivo. Algunos fueron utilizados sincrónicamente, o sea, al mismo tiempo, y otros, uno tras otro en el fondo. Y entonces, en este sentido, el primer lugar, que acá los puntitos que se ven pueden ver en la proyección, ¿cierto?, son los distintos espacios que se utilizaron a través del tiempo. En sus inicios, el Comando Conjunto como tal utilizó el hangar Cerrillos hacia el sur de Santiago, y luego habría requerido la adquisición de nuevos inmuebles, porque al parecer quedó... su capacidad en términos represivos de albergar prisioneros y prisioneras implicó la necesidad de establecer nuevos espacios, ¿no? Y en este contexto es que se utilizaron ciertos lugares residenciales de la zona sur de Santiago, que previamente y coincidentemente funcionaron como casa de seguridad del MIR, como sucedió con Nido 20 y Nido 18. Nido 20 en la comuna de La Cisterna y Nido 18 en la comuna de la Florida, perdón. Y esto armando un circuito que posteriormente se distribuye hacia otras partes de Santiago, como vemos hacia Peldehues, Remosero, La Firma, y bueno, un lugar bastante importante, lo que se llamaba la JAE,
Lajar, perdón, 6, que es lo que actualmente es el edificio del Ministerio de Bienes Nacionales, y ese en algún momento fue el edificio donde funcionó el Comando Conjunto y todas las entidades de inteligencia. Desde ahí se organizaba la represión. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas fotos de estos lugares, por ejemplo, la placa de la izquierda es la que está en Lajar 6, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Ahí pueden ver una placa conmemorativa donde se establece ese uso represivo, ¿cierto? Y a mano derecha tenemos la imagen externa, exterior de NIO 18 y de la Academia de Guerra en la Comuna de Las Condes, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, el proyecto, como decíamos, es transdisciplinario y autogestionado. En el fondo es un trabajo de voluntariado con 3 ejes de análisis basado en elementos espaciales y testimoniales. Y bueno, confluyendo en distintas expertices de los investigadores que participamos en el proyecto. En este sentido, la espacialidad se entiende como un producto y productora de lógicas represivas y resistencias que se expresan en la arquitectura, en la organización espacial y la materialidad relacionada en este contexto, en el NIO 20. Aquí principalmente trabajamos arqueólogas y arqueólogos y las arquitectas del proyecto, por ejemplo. Luego hay un eje testimonial en el cual nos enfocamos a levantar fuentes primarias y secundarias para conocer las experiencias escritas y orales de sobrevivientes y vecinos en torno a los usos e imaginarios del lugar. En este sentido, por ejemplo, las fuentes orales se hicieron a través de un set de entrevistas desarrolladas por antropólogas y un sociólogo, parte del equipo, y las fuentes escritas, que además de los testimonios de los sobrevivientes, incluyó una declaración y una entrevista, que en este caso es único, de uno de los torturadores que da su testimonio del uso del espacio. Entonces ahí tenemos otros testimonios también desde otras aristas, y en el fondo estas fuentes documentales mantuvimos como la misma metodología, ¿no es cierto?, que ocupamos en las ciencias sociales, que refiere a poder discernir o segregar los sesgos, en el fondo una lectura crítica de estas fuentes, ¿se entiende? Y bueno, también exploratoriamente entender el espacio como un espacio de experimentación desde la experiencia sonora principalmente, entendiendo que es uno de los sentidos en la experiencia reclusiva que cobra mayor relevancia, ¿no? De cómo estar ahí, de cómo se siente estar ahí, etc. Y bueno, en esta faceta del proyecto se incluyeron artistas, ¿cierto? Músicos, sonidistas, actrices, y bueno, todo esto estuvo acompañado además por un registro audiovisual completo de todas las entrevistas que se realizaron, junto con los trabajos que hicimos en el lugar, y además todo esto fue en colaboración y al mismo tiempo conversando con el Comité de Derechos Humanos y siempre en una retroalimentación, y también instancias que quedaron registradas a través del equipo audiovisual del proyecto. Bueno, comentarles que además nosotros hicimos, ¿cómo entendemos esto en el fondo? Partir desde la reflexión de que en el fondo un inmueble es cultura material, ¿cierto? Y por ende puede ser registrado bajo metodología arqueológica. Y entonces aplicamos 3 niveles de análisis, ¿cierto? Principalmente a nivel del inmueble, luego de muros, y identificar en los muros cargar los posibles vestigios materiales entendidos como huellas. Y todo esto implicó una creación metodológica, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos fotos, por ejemplo, del registro arquitectónico de la casa, de las huellas. Siguiente, ahí hay más fotos para que más o menos una idea de cómo fue nuestro registro. Siguiente, por favor. Y como resultado, bueno, pudimos dar con distintas capas de memoria asociadas a la historia ocupacional del inmueble, como nombrábamos, y este es un resumen de lo que ya veníamos hablando. En primera etapa residencial, casa-habitación, ¿cierto? Después como casa de seguridad del MIR, luego como servicio de inteligencia del Comando Conjunto, lugar represivo, y luego tenemos todo un espacio más difuso, ¿cierto?, entre 1980 y el 2002, donde el espacio pasa a ser parte de ciertas organizaciones, fundaciones, en este caso de aviatólogos y laringotomizados,
Y bueno, desde el 2002 que fue recuperado por la comunidad, ¿cierto? Y declarado monumento histórico, y desde ahí un montón de trabajos e iniciativas referentes al ejercicio de la memoria y la no repetición de la violación de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Este es el plano original de la casa, cuando estaba diseñado de manera habitacional, y es el mismo espacio, de la misma forma, fue habitado por el MIR y luego como centro de detención. Siguiente, por favor. A modo general, no vamos a entrar en detalles, pero pudimos realizar estudios espaciales y de circulación dentro de NIO 20, y lo que tenemos aquí en el fondo es la síntesis tanto de los testimonios como de las entrevistas y del registro material, y entonces podemos ver el uso del espacio, ¿cierto?, en los distintos microespacios dentro del inmueble. Por ejemplo, los circulitos rojos que vemos son lugares donde encontramos huellas, por ejemplo. Los espacios en triángulos son los closets del inmueble, que también fueron testimoniados o salen en el testimonio como uso represivo. Y bueno, siguiente, por favor. También el tema de el ingreso. En el fondo aquí la circulación permitía que los prisioneros y las prisioneras pudieran entrar por el lado, lo que ustedes ven por abajo, las flechas azules, por el patio de la casa, e ingresar por la cocina sin que los vecinos necesariamente vieran lo que ocurría adentro ni quienes entraban en el fondo. Todo esto está sistematizado. Lo que queremos decir es que el uso represivo implica ciertas prácticas que pudimos ir descifrando a través del estudio. Siguiente, por favor. Bueno, este es el plano que las arquitectas levantaron, y uno de los principales hallazgos fue la modificación, que se definen como prácticas de borramiento, en las cuales se amplió la casa y se eliminaron, por ejemplo, los closets que vemos en amarillo, ¿cierto? Y los 3 cuadrados de arriba, por así decirlo, es toda la modificación de la cocina, que se refiere como el espacio más sensible en términos de tortura, por ejemplo. También en NIO 20, a pesar de que el comando conjunto no tenía como objetivo principal el exterminio, también hay antecedentes de que desde aquí, bueno, fallecieron personas, y además otras personas, prisioneros y prisioneras de este espacio, fueron a otros centros reclusivos, y algunos de ellos también son detenidos desaparecidos hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, les saludo a todos, a todas. Muchas gracias también al gremio por abrir espacios para poder conversar estos temas. Estoy muy contenta. Bueno, NIO 20 también es particular, como antes señalaba la Nati, más allá de ser una casa, además cuenta con la declaración inédita de un agente de seguridad de la Fuerza Aérea, quien va básicamente a golpearle la puerta a la Mónica González, una periodista de la revista Cauce, a mediados de los 80, y cuenta por primera vez en dictadura cómo los servicios de seguridad secuestraron, torturaron y desaparecieron personas. En su relato, él cuenta distintos aspectos, por ejemplo, cómo se traspasa, ¿cierto?, desde el hangar Cerrillos, por la falta de agua, la estrechez del lugar, hacia la ocupación de las casas como son NIO 20, NIO 18. También cuenta, por ejemplo, cómo hubo problemas con la DINA en ese momento, en la disputa por la represión hacia la cúpula del MIR, y también cuenta, que es algo que nos llamó mucho la atención, en los sentimientos de admiración que tuvo este agente sobre un detenido que fue Quila Leo, que es un detenido desaparecido desde el regimiento de Remosero en Colina. Nuestra documentación ha logrado también dar con al menos unas 30 personas que transitaron por este lugar, de las 60 que se estiman más o menos, en su mayoría hombres, pero también hubo mujeres entre los 20 y los 60 años, que estuvieron siempre vinculadas a las orgánicas militares y sindicales del Partido Comunista en su sección sur. O sea, era gente bastante importante, y bueno, como dice la Nona Fernández, que también se inspira en el relato que da esta gente, de alguna manera se carecen de imágenes y de palabras para describir lo que sigue, ¿ya? Porque nos vamos a ahorrar, ¿cierto?, la descripción del horror que acontece en una casa, ¿cierto?, pero básicamente, ya lo mencionaba Natalia, tiene que ver con el aprovechamiento tal del espacio que un artefacto tan cotidiano como es un armario, ¿cierto?, un closet, sirvió para aislar en determinados casos hasta un mes a los detenidos.
Y bueno, una dimensión que nos parecía muy importante de relatar era justamente el etos vecinal, que básicamente lo entendemos como una expresión micro, si ustedes quieren, de la sociedad completa que fue afectada, y que en el fondo, cuando uno le preguntaba a los vecinos qué pasaba cuando se llegaba a instalar un lugar como este al barrio, lo primero es señalar los cambios físicos. Hubo levantamiento de muros, pero también a los vecinos se les obligó, por ejemplo, a pintar sus ventanas para no poder ver. Fuera de ello también lo más visible, ¿cierto?, es el quiebre en las relaciones cotidianas, el quiebre de la noción de barrio, ¿cierto?, la de la noción de vecino, la desconfianza, pero además la instalación del terror, el terror como una frontera, ¿cierto?, donde el amedrentamiento es constante, pero además se los hizo partícipes, ¿cierto?, y ser testigos del horror que acontecía al frente de sus narices. Y en ese sentido, la obligación de oír, la obligación de ver y de palpar el horror, es una situación que en el fondo va más allá de las barreras físicas, ¿cierto? Y que tiene que ver con experimentar, ¿cierto?, en sonido, en escuchar los gritos, en escuchar los quejidos, los disparos, la música, y que en el fondo se impone una vida cotidiana nueva, que tiene que ver con una densidad de experiencias que rebasa la lógica de víctima-victimario, ¿cierto? Y que son súper complejas, desde pensar, por ejemplo, a gentes que van al almacén a comprar cigarrillos, a comprar alcohol, ¿cierto?, hasta otros guardias que se ponían en la entrada, ¿cierto?, a tirar la talla, a hacer, entre comillas, buena onda con la gente, que son vivencias muy complejas de analizar y que hasta el día de hoy quiebran a una comunidad. Este trabajo también se inserta dentro de un campo disciplinar que es bastante amplio, que tiene que ver con cómo se entiende y cómo se estudia la dictadura en el ámbito del cono sur latinoamericano, que tiene que ver con el estudio de las estrategias represivas de los lugares, ¿cierto?, de detención, pero también con las tecnologías, con las inhumaciones clandestinas y un montón también de otras expresiones, pero también, como decía la Loreto, con las prácticas de resistencia también desarrolladas, por ejemplo, el estudio de los túneles de fuga, el estudio de todo lo de los artefactos que se producen también en contextos concentracionarios, entre otros. Todo ello va conformando, ¿cierto?, un campo disciplinar que es bien, que hoy día uno puede reconocer que existe, ¿cierto?, y que ha permitido documentar el sistema de desaparición forzada y abordar de alguna manera la construcción de una memoria material del genocidio regional. Ahí Argentina va a destacar por su amplia producción, ¿cierto?, pero sobre todo también por la variante forense que tiene que ver con la reapertura de megacausas de crímenes de lesa humanidad. Y en Chile, este tipo de arqueología viene también desarrollándose al alero de los colectivos, ¿cierto?, como contaba también la Loreto, desde mediados de los 2000 en adelante, en el acompañamiento de los procesos de memoria, que eso es lo que hay que remarcar y que recientemente tiene que ver, como por ejemplo, con la creación de archivos orales, que tienen enfoque arqueológico, o con otras potencialidades de trabajo, como ha sido lo que se ha desarrollado en Londres 38, donde hubo financiamiento estatal. De estas experiencias nosotros hemos podido postular que de alguna manera la dictadura viene a ser un acaecer de nuestra contemporaneidad, que implica también cancelar los futuros posibles y hace emerger, ¿cierto?, un pasado que es, de alguna manera, en algunas circunstancias, se dice que hay que negar, ¿cierto?, que ¿para qué volver a hablar de este pasado, ¿cierto?, ¿para qué volver a abrir la herida? Pero la pregunta es también ¿para qué traer ese pasado? Y la verdad es que más que la pregunta es plantear que el pasado nunca se fue, el pasado no se puede cerrar porque ese pasado duele todavía. Entonces, ahí remarcar que no se trata de un dolor que es físico, ¿cierto?, sino que tiene que ver con el proceso de aniquilación del sujeto que buscó estos procesos, ¿cierto?, que buscó despersonalizar, ignorar biografía, pero además buscó de alguna manera, como dice Kavnicer, deshonrar a toda una sociedad. Y en ese sentido se trata de un dolor que no es posible de ser reparado y que además es ajeno a todo orden de comprensión. Entonces la pregunta que se expresa ahí es cómo poder historizar ese pasado, ¿cierto?, cómo hacerse cargo, y ahí lo que nosotros hemos planteado es un poco agarrarse, ¿cierto?, de la teoría que plantea Walter Benjamin sobre el concepto de historia y entender que hay una responsabilidad en asumir esta memoria de los olvidados, ¿cierto?, que no implica conocer el pasado como fue, sino abrir sentido a esas fisuras que se abren en pequeños instantes, ¿cierto?, en esa fugacidad que plantea Benjamin, que sugiere el imperativo de la deuda, ¿cierto?, con ese deber de memoria
o esa deuda con el pasado, que no es una responsabilidad que sea una militancia política, sino que tiene que ver con un rol del cual nos hacemos cargo también como nosotras, y que tiene que ver con exponer los sentidos y hacer sentir de alguna manera esa deuda. Para ir cerrando, las capas de la memoria que nosotros levantamos con este trabajo nos permitieron evidenciar que hay, de alguna manera se superponen, ¿cierto?, en estos pasados, y en algunos sentidos se generan, que es bien conocido el término para la arqueología, palincestos, porque la capa de memoria del MIR es súper importante en este caso, y es más importante quizá incluso que otras capas, que por ejemplo, que la capa del silencio que nosotros le llamamos, que son todos los 80, donde nosotros no logramos evidenciar bien qué pasa ahí, que hay una imposición además de miedo, de hablar además, de esa década. Bueno, decirles que para nuestros contextos, ¿cierto?, latinoamericanos, ya que se está transmitiendo por Facebook, la desaparición forzada de personas, llevada a cabo por estos organismos de inteligencia, ¿cierto?, ha constituido una experiencia límite que no es solo límite para los afectados, ¿cierto?, directamente, sino que tiene que ver con una experiencia límite que es comunitaria, ¿cierto?, que tiene que ver con los vecinos, por ejemplo, también, pero también con nosotros, como quizá tercera generación. Implica una muerte sin materialidad, ¿cierto?, alguna, y la imposibilidad del testimonio porque no se regresa de ella para contarlo. De ahí entonces que la recuperación de esta materialidad dictatorial tiene una función imprescindible, ¿cierto?, para sumar sentidos a la memoria. Y ahí nosotros pensamos que esta clase de lugares justamente implica sintetizar, ¿cierto?, implica de alguna manera como pocos artefactos las estrategias de control sobre los cuerpos de los secuestrados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se moldean, ¿cierto?, artefactos tan cotidianos como un armario para servir como celda, pero también cuando se ocupa, ¿cierto?, con fines administrativos, por ejemplo, una sala para ejercer, ¿cierto?, la represión. Pero también están involucradas las experiencias de los sobrevivientes en este lugar, porque evoca, ¿cierto?, esta materialidad evoca muchas vivencias, muchas heridas, pero también queríamos remarcar que también está la posibilidad de encarnar a los desaparecidos. De alguna manera, estos lugares permiten un arraigo que no solo tiene que ver con una cuestión física, empírica, sino tiene que ver con una cuestión moral, y que tiene que ver con la capacidad que tienen estos espacios para poder redimir o elaborar ese pasado. Y en ese sentido también estos lugares conforman una huella, ¿cierto? Una huella que está presente hoy de manera sensible, de manera directa, que llama a las memorias y los cuerpos una materialidad que resulta innegable, y que a pesar de todo, ¿cierto?, pesa y se superpone a los olvidos. De alguna manera también constituyen un anclaje del aquí sucedió, que es muy importante remarcar y que nos interpela a todos, sobre todo hoy en día. Y para cerrar, quisiéramos dejar planteado como un llamado de atención, porque en el fondo la arqueología chilena le ha sido bien esquivo este tema, planteando la pregunta del por qué ha sido tan esquivo este tema, y por otra parte también, ¿cuánto vamos más a esperar para hacer un sentido homenaje también a todos los colegas que sufrieron la vulneración de sus derechos y fueron víctimas también de alguna manera de la violación a los derechos humanos? Y quisiéramos también abrir ese debate, o sea, en el fondo también plantear con este tipo de trabajo, aportar un poquito de grano de arena para poder autorreflexionar sobre nuestra competencia también como humanos y como seres también políticos, y eso. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Les tengo un comentario y un par de preguntas que les hacen por Facebook y por Zoom. Bueno, tienen muchas felicitaciones de Nina Lamilla, de Ari Tavera, de Jujuy, Sin Dinero también les envía saludos. Bueno, primero Enzo Lizardi tiene un comentario.
él dice que en Iquique se dio el caso en un centro de tortura que se encuentra en una esquina, al que le cambiaron la puerta de acceso a la casa y con ello cambiaron la dirección del centro pasando de una calle a otra. Lógicamente con otra numeración también, en una clara intención de ocultamiento del inmueble, que es más o menos lo que tú estabas hablando. Y bueno, Rocío Maclin, primero le agradece por la presentación y dice, quisiera consultar si han registrado evidencias bajo la pintura de las paredes. Sí, contestar un poco esa pregunta, ¿se escucha? Bueno, esto es una investigación sin fondos en el fondo y bueno, nosotros trabajamos bajo la metodología o la lógica arqueológica, que es lo mismo que la liberación de sitios, ¿no? Como lo que logramos hacer fue una prospección extensiva de ciertos espacios, muros principalmente, sistematizando el correlato también de las fuentes testimoniales y en el fondo registrando todo lo que nosotros definimos como huellas que podrían entenderse como disrupciones que, claro, podrían ser eventualmente evidencias de, pero por lo tanto no hemos intervenido el lugar, solamente hemos hecho un registro superficial en este momento. Ok, gracias Nati. Bueno, otra pregunta de Rocío también. Dice, además de Londres 38, ¿hay otras casas de memoria en las que se han invertido recursos estatales? Ahí, bueno, esa pregunta la podría responder mejor la Loreto, porque maneja la gestión de los sitios. Pero decirles que si la pregunta se refiere a la posibilidad de investigación con fondos estatales, que era lo que yo quería plantear un poco, es que no, es que en realidad como aquí en Chile hay una ausencia de una ley de sitios de memoria, lo que hay, como explicaba la Loreto al comienzo, es un agarre que hacen los colectivos en el fondo de la ley de monumentos, ¿cierto? La ley de patrimonio que conocemos bien los arqueólogos en Chile, para poder proteger a estos lugares de la destrucción, básicamente un mecanismo de urgencia. Por lo tanto, no hay recursos destinados, no hay una política de memoria, no hay una política pública, ¿cierto?, que sustente de manera estable a los lugares, sino que hay ciertos recursos que se dan por vías de fondos concursables, por ejemplo, para determinados casos, pero no hay, como decíamos, una especie de financiamiento a los sitios de memoria que permitiera, por ejemplo, hacer investigaciones ya de índole más profundo. No hay investigación permanente, no hay. Entonces, todos los esfuerzos siempre son muy necesarios. Sí, solo agregar que efectivamente, como dice la Nicole, no hay los sitios no están empezando adscritos a ningún tipo de institucionalidad pública, o sea, no han quedado bajo la tutela de ningún tipo de institucionalidad. Hay 4 recintos de detención recuperados por la ciudadanía o que están abiertos, de los que cuentan con un convenio de transferencia de recursos desde la DIVAM, ex-DIVAM, por montos muy disímiles entre ellos, y todo el resto solamente con fondos concursables, trabajo voluntario y activista, y así que la situación es bastante compleja, y por eso también es importante que en distintas partes profesionales se acerquen a estos espacios y también se tiendan algunas alianzas y lazos, más allá, esa no es la solución, obviamente, pero quiero decir que también hay un tema también de recursos humanos que es importante considerar más allá de los financieros, que es importante también que hayan estas alianzas entre instituciones, universidades, grupos de profesionales, para ir acompañando y hacerse parte de estos procesos. Bueno, muchas gracias al equipo de la Mesa de Sitios de Memoria y queremos pasar a continuación ahora a escuchar al arqueólogo Bruno Lizardi, que hará una reflexión personal sobre la violencia política en la Academia Arqueológica Chilena. Ahí me escucho, me veo, ¿todo bien o no? Sí, muy bien. Sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí presentes, a los de Facebook también. Primero que nada agradecer a los organizadores de esto, especialmente a la Rocío, que fue la que me invitó
por correo electrónico. Y bueno, partiendo de que ella me pidió, hablando de que me comentó de que iba a haber esta exposición vía Zoom, y me pidió que hablara de Pisagua, que es un tema que yo ya he hablado bastante en distintas ocasiones. La que tuvo más afluencia de público fue en el Congreso de la Universidad de Concepción, me parece que el año 2015. Y luego un poco de meditar que podía hablar de Pisagua nuevamente. Dije que mejor no iba a hablar de Pisagua y voy a hacer una reflexión, una crítica en torno a cómo la academia, el lugar donde se enseña arqueología, que es la universidad, en las universidades que tienen la carrera, cómo, de qué manera se enseña esta parte de los derechos humanos y esta parte de los sitios de memoria, de la recuperación de evidencia, de violencia. Y bueno, y eso lo voy a hacer contando un poco mi historia, mi experiencia dentro de la universidad. Yo entré el año 2011 a la universidad, a arqueología, y bueno, mi primer unión que tuve con este tema de derechos humanos lo tomé al tiro con Pisagua, que fue en un ramo que tuve de arqueología general con la Javi Letelier, que está por ahí también escuchando, que era un ramo súper básico de arqueología, prospección, excavación, más que nada reseñas bibliográficas de qué era la arqueología. La cosa era que al final de año teníamos que hacer un trabajo para finalizar el curso, que era una exposición y hablar de cualquier sitio arqueológico del mundo, más que nada desde aspectos bibliográficos, quién lo encontró, qué se encontró, etc. Y yo iba a hacer una cosa bien loca en ese momento, que era hablar sobre el hallazgo de la momia de Tutankamón, un hallazgo en 1920 y tanto, en Egipto, una cosa totalmente ajena a la realidad chilena, a la realidad latinoamericana también. Pero en ese pensar de si hacía eso o hacía otra cosa, se me vino la idea de hablar de Pisagua. Sé que en el año 90 se encontró una fosa común con detenidos desaparecidos, ejecutados políticos en su interior. Y ahí vino el primer enlace, digamos. Si hubo una fosa común, que es una excavación, y se encontraron restos humanos, elementos materiales, etc., porque esto podría ser un sitio arqueológico o no. Entonces me acuerdo que ahí le mandé un correo a la Javi Letelier y le pregunté si podía hacer eso de tema, porque no habíamos visto nada de eso en ningún ramo en ese año, que era primer año de universidad. Y me dijo que sí podía ser considerado como un sitio arqueológico y que podía darle con todo en ese tema para este trabajo. Finalmente en el trabajo me fue bien, tuve felicitaciones, y ahí me enganché con Pisagua y con el tema de los detenidos desaparecidos en Chile en ese periodo de tiempo de dictadura. Todos los trabajos que hice en la universidad que tenían que ver con el tema que no tenían que ver necesariamente con un tema de prehistoria, lo hice con tema de Pisagua, con un tema histórico, y tuve mucha ayuda, mucha voluntad de parte de los profesores, de los cuales metí estos temas, muchas felicitaciones, mucho apoyo también. Sin embargo, el año 2014 yo entré a mi seminario de grado, ya para terminar la carrera. Este ramo era donde te enseñaban a hacer la tesis, digamos. Tú tenías que escoger un tema y ahí te enseñaban a hacer el objetivo, diseñar la tesis en el fondo. Y lo ideal era titularse el mismo año. Y tomé el ramo con una profesora, la Antonia Benavente, que me dijo que eso era muy complejo, que era mejor no tomar ese tema, que era mejor tirarme con algo de prehistoria para terminar la tesis el mismo año del ramo, que en el fondo era la pega de ella, tratar de que nosotros sacáramos la tesis en ese año. No me convencí con esa respuesta y me fui al otro seminario. Estaba la profesora Andrea González. Yo le comenté que quería hacer este tema de Pisagua y que con la otra profesora me había ido un poco mal y quería seguir proyectando este trabajo de Pisagua que había hecho durante toda la carrera, los 4 años anteriores. Y me dijo que sí, ningún problema, hagamos una cosa más bien cuantitativa,
unos análisis estadísticos, una cosa más o menos contundente, que no sea solamente palabra, digamos, no solo bibliografía, y vamos a hacer eso. Quedamos súper bien. Terminé ese año con la corrección que me hizo esta profesora a fin de año, y quedé con la intención de hacer esa tesis, digamos, defenderla y titularme con esa tesis, que yo encontraba que iba a ser un buen aporte para la sociedad en general, para la sociedad, bueno, específicamente chilena, porque si nosotros nos podemos pensar cómo nos ven a nosotros, a nosotras, el común de la sociedad, digamos. Nos ve como personas que desenterramos momias solamente, que tenemos que ver con los museos, que tenemos que ver con las cerámicas que hay en los museos, o somos como, no sé, somos tan poquitos que somos unos entes extraños. No sé cómo nos definiría la sociedad a nosotros que estudiamos esta carrera. Entonces yo pensé que esta tesis que pudo haber salido tenía que ver un poco con un poco mostrar a la sociedad el poder que tenemos nosotros como arqueólogos y arqueólogas de dar verdad a ciertos aspectos de la sociedad que son tan atingentes a nuestro momento histórico, y no necesariamente con la prehistoria, que, bueno, la prehistoria en el fondo a nadie le importa mucho, digamos. Al común de la gente van a los museos, pero dicen, oh, mira qué bonito eso, lo que hacían. Una vez, como entre paréntesis, fui a un museo cuando estaba en la universidad, todavía había una exposición, ya no me acuerdo de qué, creo que era de los chinchorros, una momia de chinchorros que trajeron aquí a Santiago en una temporada. Y había una persona que decía, que me tocó justo estar al lado de ella viendo la exposición, que comentaba junto a otra persona, qué raro que las personas de la antigüedad vivieran bajo la tierra. O sea, a ese nivel desconocen nuestra disciplina, nuestro trabajo, ¿te fijas? Porque hay poca empatía con explicar las cosas con un mayor con un mayor detalle, con un lenguaje más sensible hacia ellos, ¿vale? Y que el tema de terminología más científica, etcétera, quedara para nosotros y no siempre para el común de la gente. Que quizá hay un punto ahí para abordarlo más adelante, quizá en otra exposición. La cosa es que finalmente esta profesora que yo les comento, que me aceptó la tesis, que la hice con ella, etcétera, se retiró de la universidad, pasó tiempo, finalmente yo me demoré 4 años en recopilar información bibliográfica, más que nada, de esta tesis, hasta que me tomó otra profesora, que es la Ale Vivier, que está por aquí también, que ella me dijo que era un poco complejo tomar este tema, manejarlo para una tesis de grado y de pregrado, de hecho. Y básicamente yo desistí también del tema porque ya había pasado mucho tiempo y tenía que cumplir con la titulación. Así ya había estudiado en una universidad que se comentaban muchas cosas, de que iba a cerrar la carrera, qué sé yo. Entonces opté al final me titulé con un tema de arqueología histórica, pero también una historia bastante pasada, del siglo XVIII. En el fondo no tiene un gran asidero en lo que es la sociedad actual. Y no pude un poco cumplir el objetivo que yo quería hacer con mi primera tesis, que era de dar un vuelco un poco a lo que es cómo nos ven a nosotros, nosotras, arqueólogos, el resto de la sociedad. Para que, no sé, yo tenía la intención de dar a conocer la arqueología en una fácil, digamos, en un lenguaje fácil a la gente, y también con un tema atingente. Quizás lo pueda hacer más adelante, pero en el fondo lo que quiero decir, y con esto más o menos voy cerrando, es que quizás, si bien en el periodo de universidad que estuve, los 4 años, donde hice toda esta investigación, recopilé bibliografía, hice varios trabajos, etc., tuve el apoyo de muchos profesores, de mucha gente, muchas felicitaciones, etc., pero no tuve una guía que me dijera esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Esto es así, esto no es así. Entonces, al final de la carrera me vi como encerrado, porque en el fondo sabía que había muchas cosas que no sabía.
¿te fijas? Y que no sabía que no se podían hacer, en fin. Entonces quizás va un poquito la crítica ahí a quizás al sistema universitario, el sistema universitario de esta carrera puede ser, no sé cómo serán las otras carreras, pero que hayan especialistas, quizás nosotros mismos, ahora que yo ya soy arqueólogo titulado hace poco, podríamos ser especialistas en temas específicos de arqueología de esta memoria. Se fija como hay especialistas de prehistoria, hay especialistas de ciertos periodos de la prehistoria, ¿por qué no hacerse especialistas en este periodo histórico que está en el fondo, yo lo encuentro todavía muy incipiente, que está un poco quizás todavía muy en el aire, el trabajo de la Nico y las chiquillas que presentaron recién, el trabajo de Londres 38, son como cosas bien puntuales que han ido pasando. Me parece que hay otro trabajo por ahí también del edificio Diego Portales. Son trabajos que han ido surgiendo y que aportan mucho, pero que haya como un espacio estable para poder conversar estos temas y enseñar estos temas a los universitarios en la universidad, que hayan ramos ramos dedicados a los derechos humanos, a la violencia política, al periodo 73-90, que también recordar que la arqueología trabaja por periodos. Sería muy fructífero porque de repente hay gente que entra como yo a la universidad con la intención de desenvolver algún tema específico con respecto a la dictadura, por ejemplo, cómo la arqueología puede entrar ahí, pero finalmente se terminan titulando con temas de prehistoria o con temas de arqueología histórica, pero también antigua, ¿te fijas? Entonces, ahí yo creo que ahí estamos un poco al debe con los estudiantes. No sé cómo estará el estado de la cuestión de las universidades que ofrecen la carrera ahora. Yo salí mi último ramo lo tuve en 2014, no sé si habrá evolucionado eso hasta ahora, si habrán incluido algún ramo respecto al tema, etcétera. Pero si es que no lo hay, sería muy bueno que nosotros mismos que estamos metidos en el tema un poco, poder especializarnos y hablar un poco, enseñarlo con más propiedad también. Eso sería como por mi parte. Gracias, Bruno. Connie, ¿tienes alguna pregunta, observaciones? La exposición de Bruno. Sí. Hola, Bruno, muchas gracias. Hola. Voy a hacer un par de preguntas. Sí. Mira, primero Angélica Tello te dice por Facebook, buenísimo tu aporte. Ya, gracias. Ya, Vero Baeza pregunta, coincido plenamente en la falta de tratar este tema en las UES y abrir la mirada sobre la arqueología. Pero en este tema en particular, ¿se podría considerar que las dificultades van más por el lado legal que por el de la formación solamente? Mira, por mi experiencia personal yo podría decir que sí, que hay un tema legal de por medio, que quizá hay código, hay leyes, etcétera, que no permiten quizá investigar mucho este tema por parte de gente que no está especializada en el tema, porque también corresponde a causas judiciales, etcétera, que cosas que no competen directamente con la arqueología y con el trabajo material. Pero a pesar de ello, como decía antes, se necesita alguien que sepa de qué cosas se pueden y no se pueden hacer respecto a este tema. Y no que se siga estudiando una carrera con una meta en final y que después te enteres de que no se puede hacer, ¿te fijas? Yo creo que por ahí pasa el comentario que yo quería hacer. Tener un apoyo durante la carrera, durante el tiempo que uno quiera especializarse en este tema, pero también estar con gente que sepa más o menos, que sea especialista en lo que uno quiere desarrollar, para después no tener estas cosas y, como te decía, en el fondo después terminar haciendo una tesis de prehistoria que quizás va a quedar guardada ahí, quizás nosotros mismos vamos a tener que leerla porque nadie nos va a interesar. Ok. Ya. Rocío te pregunta que si has pensado en publicar las investigaciones que has realizado durante todo este tiempo. Quizás no solo en un artículo científico, sino que algo para el público general.
Sí, mira, el primer trabajo que yo comentaba, que es más que nada una recopilación bibliográfica de Pisagua, el que hice en primer año de la universidad, yo he pensado en un poco remodelarlo, meterle alguna información más actualizada, de repente a otros antecedentes que se han ido recabando, y publicarlo, porque creo que es un sitio importante, un sitio icónico que tuvo un poco en el ojo del huracán cuando se encontró esta fosa en el año 90, muy del mismo año, de hecho, que se llegó a esta democracia o a esta transición. Que creo que sería muy importante, de mi parte estoy al debe con eso, de hacer una publicación respecto a ello. Pero quizás tirarme con otros trabajos que hice más adelante, ahí quizás estoy un poco con un poco de temor por justamente este tema legal de la que me hablaba la Vero. Bueno, voy a leer un comentario que te dice Loreto López. Te dice, gracias Bruno, parecía que las universidades no han respondido a la demanda de la sociedad, al menos en cuanto a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Por ejemplo, una inflexión habría sido el tardío plan de búsqueda que quedó establecido por Bachelet II, y sin embargo no parece que hayan escuelas interesadas en eso. Claro, es como lo mismo que vengo diciendo todo el rato, porque encuentro que hay una carencia en base a este tema específico. En la universidad no se está enseñando esto. Si es que lo meten por ahí, bueno, desde mi experiencia, de lo que yo lo he visto, yo hace varios años que salí de la U, pero lo meten como un electivo o lo meten como un ramo de un semestre, porque sigue siendo quizás como un tema tabú, como un tema quizás que tira, que no sé, que tira mucho, que duele mucho, que mejor no meterse con eso y, no sé, enfocarnos con la prehistoria, quizás un poco como caballo. No sé, quizás va por ahí el tema. Bueno, muchas gracias, Bruno. Seguimos adelante. Ahora que veo el retrato detrás tuyo de tu tío, Ah, sí. que también quedó en Pisagua o en alguna parte, alguna vez estuvo en Pisagua. Claro. ¿Sí? Quería recordar yo, aquí, ahora que estamos todos juntos, quería recordar a Freddy Taberna. Freddy Taberna, que estudió en el pedagógico junto con algunos de los colegas que están aquí presentes, y cuya hija estudió antropología también, la Daniela Taberna. Entonces quisiera hacer una vinculación con aquello desde el corazón. Y ahora continuamos entonces con Ale Didier, quien nos va a hablar reflexiones en torno al trabajo en derechos humanos desde el Estado. Hola a todos y a todas. En primer lugar, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, muy bien. Ah, ya, gracias. En primer lugar, agradecer a las compañeras del colegio que me invitaron a participar de este encuentro. Antes de empezar con el tema, quiero hacer un reconocimiento muy especial a dos personas que yo considero que fueron en gran parte facilitadores que nosotros podamos estar hablando hoy día de esto. Quiero recordar al doctor Patricio Bustos Streeter, que fue durante 9 años director del Servicio Médico Legal, y fueron los 9 años donde más se desarrolló todo lo que tiene que ver con la antropología y la arqueología forense y la búsqueda de detenidos desaparecidos desde el Estado. Y también al ministro Héctor Solís Montiel, que ya nos dejó también hace un par de años atrás, que fue el último ministro de una corte de apelaciones que logró encontrar una fosa común de detenidos desaparecidos. Creo que ellos son dos personas, dos profesionales, que si no hubieran formado parte de esta historia no habríamos avanzado lo que hemos avanzado, reconociendo obviamente que ellos nos faltan porque son de los imprescindibles. La primera vez que yo reflexioné en torno a si era posible
trabajar en derechos humanos desde la arqueología, desde el Estado, fue en el año 97, que fue la primera vez que yo postulé al médico legal y me fue mal. Y desde el 97 hasta hoy han pasado muchos años, muchas cosas, y estamos en un punto en el que quizás un poco ingenuamente pensé en el que no íbamos a volver. Pero si yo tuviera que escoger dos hitos que pueden servir como para empezar a reflexionar en torno a este tema, tiene que ver tiene diciembre del año 1978, cuando se produce el hallazgo en los hornos de Lonquén, y poquito después la denuncia también por hallazgo de osamentas en Cuesta Barriga, donde todos conocemos la historia y todos podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Estado no respondió como debería haber respondido. Vemos luego en la década de los 80 hay un silencio evidente, que resulta evidente en el marco de una dictadura cívico-militar, con un tema molesto, como dice Bruno, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, y hay un silencio del Estado. Y son nuestros colegas, a partir del GAF, y que fue como la principal agrupación que se genera en torno a este tema, y colegas vinculados al precolombino y en San Pedro de Atacama, los que realizan los primeros trabajos de arqueología forense propiamente tal. Hasta que llegamos al 90, donde de a poco el Estado empieza a jugar un rol desde la perspectiva forense, con el hallazgo de Pisagua, con los inicios, con los trabajos en Patio 29, y es a raíz también del trabajo en Patio 29 en que el 2006 inevitablemente volvimos a sentir que el Estado nos había fallado. En el 2006 fue cuando se hicieron públicas las inconsistencias en las identificaciones de Patio 29. Entonces teníamos unas décadas en que estaba esa sensación de que el Estado no asumía la responsabilidad de verdad y justicia. ¿Cómo? Que lleva uno, digamos, o cómo uno toma la decisión y apuesta, digamos, a realizar un trabajo en la búsqueda de detenidos desaparecidos desde el Estado, siendo funcionario público, considerando que el Estado fue el responsable de esas desapariciones y el Estado ha negado sistemáticamente el acceso a la justicia y conocer la verdad. Quizás uno no estaba tan equivocada en ese contexto, ya saliendo a los 90, en los 2000, digamos, porque, y recordando también a Mónica González, que nombraron las compañeras en la primera exposición, Premio Nacional de Periodismo, en la misma época, ella en el 2006-2007 se hace cargo de la Oficina de Comunicaciones del Poder Judicial. Y si recordamos la apertura que tuvo el Poder Judicial en el 2007, 2007-2008, donde generan un documental sobre cómo el Poder Judicial aborda un caso de derechos humanos, es gracias a ella, a la impronta que deja Mónica en su paso por esa Oficina de Comunicaciones. Ese año 2007, después de la publicidad respecto a las inconsistencias en las identificaciones de Patio 29, el Servicio Médico Legal sufrió un proceso de intervención para evaluar, digamos, si es que era posible dar continuidad al trabajo que se venía haciendo en la identificación y determinación de causa de muertes de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de restos y con entrega de restos. Y se produce en un momento en que no habíamos tenido hallazgos, no se habían encontrado fosas,
clandestina, el hallazgo en el sector de en la quebrada de los Arrayanes en Rapel. El ministro Solís Montiel toma la decisión, que le llamó la atención a muchas personas, de entregarle al servicio médico legal el trabajo de recuperación de esa fosa. Y fue un gran desafío porque había que plantearse cómo se recuperaba esa confianza, fundamentalmente la confianza de los familiares. Y fue complejo porque involucraba, independiente de la calidad del trabajo, la especialización de quienes conformaban el equipo, la participación de peritos extranjeros, digamos, el Estado había demostrado que no había cumplido con su deber de respetar, de proteger y hacer cumplir cada uno de los derechos que habían sido conculcados hacia las víctimas y hacia sus familiares. El Estado tampoco había permitido que los garantes, aquellos que formaban parte de las instituciones del Estado, que debían respetar, proteger y hacer cumplir sus derechos, desarrollaran las capacidades. Como dice Bruno, en esa época no existían especialistas en forense, entendiendo la especialización como pasos académicos de posgrado o acreditaciones eventualmente ante asociaciones que tengan que ver con forense. Yo siento que lo que impulsó que nosotros tercamente siguiéramos trabajando y que obligó al Estado a empezar a tratar de saldar la deuda que tenía con las víctimas y con sus familiares, es que siempre los familiares como titulares de derechos, ellos exigían la reivindicación de sus derechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y también a la garantía de no repetición. Y ahora quiero entrar en un poco el desafío para los arqueólogos, digamos. ¿Qué significaba que nosotros desde el Estado, como garantes de la protección, del respeto y del cumplimiento de los derechos humanos, desarrollaran capacidades? Fundamentalmente desarrollando capacidades técnicas, a través de adoptar las normativas técnicas que existen a nivel mundial, como el protocolo de Minnesota, que es el protocolo diseñado por Naciones Unidas para la investigación legal de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. Lamentablemente, tanto el protocolo de Minnesota como el protocolo de Estambul, que se aplica para la investigación de casos de sobrevivientes de tortura, son, dentro del marco normativo internacional, corresponden a la soft law, son recomendaciones. No tienen el mismo peso que un protocolo, que un tratado. Por lo tanto, es voluntad de los países si es que adscriben o no. Nosotros como el Estado, digamos, ha suscrito la aplicación del protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul, lo que ya es un avance. También ese desarrollo de las capacidades significaba establecer estándares mínimos a los que debían responder las pericias, para poder entregar resultados consistentes, fidedignos y sobre todo controvertibles, en el entendido que la denegación de justicia que habían sufrido las víctimas de los detenidos, de los desaparecidos, de los ejecutados y de los torturados, obligaba a tener que llegar a tribunales internacionales en búsqueda de esta justicia. Y el compromiso pericial implicaba eso, desarrollar pericias que fueran controvertibles, desde cada una de las especialidades que concurren. Pero también ese desarrollo de las capacidades implicaba una serie de compromisos éticos. Empezando porque cuando se trabaja desde la mirada forense
en violaciones graves a los derechos humanos, necesariamente el perito debe respetar y debe adherir a los principios de los derechos humanos. Porque el deber del perito es ser imparcial, pero eso no es sinónimo de neutralidad, y cuando estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos no podemos ser neutrales, hay que condenarlas. Otro de los principios que a mi juicio, digamos, éticos deben guiar el trabajo del perito tiene que ver con la competencia. Y en ese sentido comparto que la Academia Nacional está al debe, porque sí, debe haber una formación específica del perito en las materias en que va a desempeñarse. Hicimos el esfuerzo en la SEC, digamos, de tener arqueología forense y arqueología de la memoria, pero no bastó. Necesitamos la formación de especialistas, de empezar una formación inicial en el pregrado, y tenemos que plantearnos la necesidad de crear un posgrado que forme forenses en los distintos ámbitos que nos competen. Como les decía, la neutralidad no está, el no ser neutral no implica no ser imparcial, y el perito debe ser imparcial porque asiste al sistema judicial, le provee herramientas al juez para poder sopesar las pruebas y llegar a alguna decisión. En otro de los principios éticos que deberían regir la labor del perito en esta materia, y que también creo que se ha estado al debe, tiene que ver en la prontitud de la respuesta, en la oportunidad de la respuesta, partiendo de la premisa que no debe comprometer la calidad ni el trabajo minucioso. Pero no hemos podido, y eso también quiero tomar una reflexión que se hizo antes, digamos, se aprobó un plan de búsqueda durante el gobierno pasado y todavía estamos esperando que se implemente ese plan de búsqueda. Y en ese sentido falta ese compromiso del Estado por continuar con la búsqueda hasta encontrarlos a todos. Porque es un deber país. No es una deuda que nosotros tengamos con los familiares, no es una deuda que tenga la academia con aquellos que tomamos la decisión de seguir el complejo camino de ser forense. Es una deuda que tiene el país con el país en sí mismo, con todos nosotros, sobre todo con el objetivo de garantizar la no repetición. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el desarrollo de las capacidades técnicas, el compromiso ético y la especialización académica, práctica y técnica, digamos, fundamentalmente porque estamos en un escenario, como yo decía cuando empezaba, estamos viviendo en un país que yo pensé que en realidad no íbamos a volver a vivir, donde continúa sistemáticamente y brutalmente siendo violados los derechos humanos de los chilenos, chilenas. Y un tema que no es menor también es que estamos empezando a vivir algo parecido a la farandulización de lo pericial. A raíz de casos de violaciones graves a los derechos humanos como es un feminicidio, estamos viendo de qué forma personas aparecen en matinales, televisión abierta, tratando de explicar cómo funciona una pericia sin tener las competencias, donde no hay un compromiso ético de no poner en tela de juicio resultados de una pericia que deberían formar parte de un proceso que solamente conocen las partes, y se estaba analizando el trabajo que cada uno de nosotros hace en el ámbito de su competencia. Y eso creo que es un tema, digamos, que tenemos que conversar, tal como lo dije en la asamblea del colegio pasado, digamos, tal como hemos tratado de hacer estándares mínimos para el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos que empezar a trabajar en los estándares mínimos que tengan que ver con el trabajo oficial, en los distintos ámbitos en los que podemos aportar. Y ese es un trabajo que nos corresponde como colectivo.
Sí creo que se puede trabajar en derechos humanos desde el Estado. Creo que el estar trabajando en esa posición, digamos, no es cómodo, pero sí permite garantizar la aplicación de las normativas técnicas, debatir en torno a los principios éticos y aportar. Y también creo que, me hago cargo de las palabras de Bruno, quizás las personas que llevamos más tiempo, yo tampoco llevo tanto tiempo en esto, 13 años no es tanto, digamos, sí estamos al debe con el tema de la academia, pero también nos ha costado encontrar un espacio en la academia para poder compartir la experiencia que nosotros hemos ido acumulando. Así que no me quiero extender más. Quedo abierto a las preguntas y nada más que agradecer a quienes me invitaron y a quienes han tenido la paciencia de escucharme. Gracias. Hola Alejandra, muchas gracias a ti también por tu exposición. Tengo varias preguntas para ti. Ya, dale. Bueno, comentarios también. Primero, Pepe Berenguer te dice, ¿y Fuerte Arteaga 2001-2002 no sería otro hito? Allí se encontró un detenido desaparecido cuyo cuerpo supuestamente había sido lanzado al mar, lo que puso en entredicho a la mesa de diálogo de Lagos. Sí, tiene toda la razón del mundo. Fuerte Arteaga fue un hito, no solamente ese cuerpo, sino el trabajo que realizaron logrando detectar en la estratigrafía la marca de la retroexcavadora. Como esta era una reflexión, tomé dos hitos que a mí me resonaban más. Pero sí, claramente los trabajos en Fuerte Arteaga marcan un hito. Sí, de todas maneras. Ok. Bueno, Nicole también, bueno, dice, súper importante, Pepe, lo que señalas, y dice, hay que sumar también todo lo que se ha realizado, todo lo que ha realizado Iván en Colonia Dignidad, Iván Cáceres, en Colonia Dignidad y otro espacio. Ya. Loreto López dice, Alejandra, ¿tienes más información sobre cuál es la situación del plan de búsqueda que debería estarse formulando? Porque para identificar primero hay que encontrar, y hasta aquí solo se ha producido hallazgos en el marco de procesos judiciales, cuya función es establecer responsabilidades principalmente. Formal, en el entendido de que estoy hoy día como la Alejandra, miembro del colegio, ¿ya? La Alejandra, ciudadana de a pie, no tiene mayor información respecto a en qué ha avanzado el plan de búsqueda. Sí sé que hubo reuniones de coordinación entre las distintas instituciones que convergen desde el Estado para poder avanzar en un diseño de cómo se iba a hacer y una serie de pasos previos, digamos. Pero si ustedes entran a la página del Plan Nacional de Derechos Humanos, busquen en internet Plan Nacional de Derechos Humanos y ahí van a ver qué es lo que está activo y qué es lo que no está activo y en qué se ha avanzado. Y no hay mayor avance en el plan de búsqueda. Y sí, y es efectivo, los hallazgos se han realizado en el marco de procesos judiciales. Uno de los temas, digamos, que había que resolver respecto al plan de búsqueda es que recordemos que las causas de derechos humanos se llevan bajo el sistema antiguo procesal. Entonces es un poco distinto, es un poco complejo también articular toda la parte judicial porque funciona diferente a tener un fiscal dedicado a eso. Entonces también hay un tema que había que conversar. En ese sentido, digamos, yo he sido, siempre me ha gustado mucho la idea de que se genere un sistema de trabajo que vaya un poco independiente de tribunales, tal como lo hacen en Argentina. Se le solicita al equipo argentino de antropología forense que realice búsquedas.
y ellos tienen un plan de búsqueda y realizan las búsquedas desde la situación represiva de las víctimas, los posibles caminos a partir de toda la experiencia que llevan acumulado, y después todo eso se presenta en el marco del proceso judicial. Entonces quizás habría que, a partir de la necesidad que tenemos, a partir de la existencia de un mayor número de profesionales que pueden participar de estas actividades, empezar a flexibilizar ciertos aspectos que nos permitan avanzar no tan solo desde el Estado y desde los organismos jurisdiccionales, sino que también respondiendo a las necesidades de la sociedad civil organizada. Yo creo que en ese sentido, digamos, falta quizás poner un poco más de presión a un tema, digamos, que es urgente y que es importante. Chicas, chicos, no sé si aquí le quieren seguir contrapreguntando a Alejandra, porque me quedan 2 preguntas que no les alcancé a hacer a las primeras expositoras. Yo tengo una duda, y aprovechando que estamos aquí en un contexto donde veo hartas personas, ¿por qué creen que no prosperó el grupo de antropología, no sé cómo le llaman, de antropología forense en Chile? ¿Cuál es la explicación? ¿Que no habían profesionales suficientes? ¿La gente confió mucho en el Estado? Muy quizás por el tema del el tipo de proceso que, como dice Alejandra, muy legalista. ¿Por qué no prospera acá? ¿Alguien? Yo tengo una cosa es, a ver, hay un artículo de Elías Padilla que habla sobre la historia del GAFE en el Congreso de Antropología de San Felipe. Sí, del 2001. ¿Ya? Creo que. Del 2001. Y todos los equipos tienen sus historias, y esa es una parte que tienen que contar, digamos, sus protagonistas. Yo creo que fundamentalmente, mi opinión personal, el sistema de justicia, o a lo mejor Pepe también puede aportar, el sistema judicial antiguo no era tan dado a los peritos de parte como ahora. Yo creo que estábamos nosotros muy duchos, digamos, en saber cómo funcionaba el sistema. No sé, por lo menos a mí en el colegio algo me explicaron de los 3 poderes del Estado y cómo funcionaban, digamos, pero yo vine a entender cómo funcionaba el sistema judicial por otras razones y ya más vieja. Pero fundamentalmente yo creo que el sistema no daba la amplitud necesaria para que hubiera peritos de parte designados por el tribunal. Hay una parte también que tiene que ver con que tampoco no se priorizaba tampoco las causas de derechos humanos, el trabajo era complejo, y no sé, me pregunto, yo reflexiono, digamos, si si existía si se podía aspirar, digamos, a montar laboratorios privados en un momento en que, bueno, no sé, a principios de los 90, digamos, y con el inicio de la transición, yo digo, en esa época yo trabajaba en una ONG ecologista, digamos, nos dimos cuenta de que empezó a bajar la inyección de recursos extranjeros, porque estaba empezando la transición. Entonces, siempre hay que tener que ver con todo eso, no sé. Es como una lluvia de ideas de un poco cuál es mi lectura a partir de lo que yo aprendí en estos años. Pero quizás no sé quién más podría saber. Y ahora, perdón, ahora sí el sistema es mucho más abierto a los peritos populares. Eso. Ya, gracias Alejandra. Bueno, les voy a hacer a las chicas 2 preguntas que quedaron. Sin Dinero pregunta que si ven interés de estas alianzas de profesionales para estos temas, ¿cómo se pueden potenciar?
No sé, la Nati está por ahí, pero mi percepción es que el trabajo en colectivo, yo además pertenezco a dos corporaciones que trabajamos, como decía la Nati, voluntariamente, con autogestión, y son todos profesionales y se puede, o sea, se puede hacer investigación así, obviamente que es precario, y obviamente hay límites de ese accionar, que sea investigación autogestionada, pero también tiene un grado de autonomía importante el no depender de un financiamiento, por ejemplo, estatal también. Entonces, si la pregunta era si se puede hacer alianzas, si se pueden hacer alianzas, y también, como decía la Loreto, una vía muy importante que yo he visto también que se ha desarrollado en Argentina, por ejemplo, son los laboratorios con institucionalidad universitaria. Y ahí hay mucho potencial que se podría realizar. Tenemos distintos, como decía también el Bruno en su exposición, distintas carreras de arqueología que podrían eventualmente dedicarse también, y hay mucho interés además de parte de los estudiantes en hacer estas tesis de pregrado en esto, entonces también hay capital ahí humano que se está de alguna manera fugando por ahí, fuga de cerebros respecto al tema, así que sí, sería interesante hacer alianzas ya más concretas. Y hay algo que yo le respondí también a, a quien hacía este comentario ahí en el Facebook. Yo creo que también hay algo que falta en nuestra formación, que es el tema de los voluntariados. O sea, eso es como que está un poco perdido. La gente no hace, parece que los estudiantes, salvo que, o sea, hay que promover un poco más esto de acercarse a las organizaciones comunitarias que están en nuestro entorno. Y para eso primero hay que saber lo que hay. Para eso están las direcciones de extensión, también en las facultades, pero también entender que hay una cosa como de formación profesional que tiene que ver con ir a hacer estos voluntariados, o sea, es parte, también es muy formativo, o sea, el actuar junto con otros para objetivos que van más allá de uno como individuo, y eso es tremendamente formativo y ha sido por lo menos para mí súper formativo estar en estas actividades que van más allá de tu interés personal individual, de si te sirve para tu tesis o te sirve para la práctica. Eso quizás es algo que también uno se debería comprometer con proyectar. Las prácticas también es una buena manera. Porque ahí a veces la gente engancha, pero también tiene que haber una ética, o sea, una ética asociada a eso, de que los practicantes ingresan en un proyecto y no se pueden ir en la mitad, por ejemplo, porque se te acabó la práctica, las prácticas duran, no sé, 3 meses, entonces se acabó y tú te fuiste. Entonces también tiene que haber una cosa media como ética ahí para aprender a colaborar y a trabajar junto con otros. Así que yo creo que hay muchas alternativas, pero yo creo que una de las cosas más importantes es saber qué es lo que hay en tu entorno primero. ¿Cuáles son las organizaciones de memoria y derechos humanos? ¿Qué se puede hacer junto con ellas? Ofrecer lo que uno puede, digamos, no hay que hacerse cargo de todo, pero yo creo que eso, o sea, el tema del trabajo voluntario y formar parte de una experiencia colectiva que va más allá de tu objetivo personal, que puede ser terminar la tesis, también es una experiencia tremendamente formativa. Sí, yo quisiera complementar también lo que contaba Nico. Por ejemplo, la experiencia de nuestro proyecto NIO 20, partimos las dos por cierto interés de trabajarlo arqueológicamente y luego nos fuimos dando cuenta de la necesidad de abarcar la totalidad o tratar de abarcar la totalidad a partir de la experiencia de distintos profesionales y no necesariamente profesionales, distintos oficios. Y en eso empezamos una búsqueda de gente que quisiera trabajar, acompañarnos en este trabajo y resultó que inclusive la voz se fue corriendo y mucha gente o varios integrantes llegaron por autoconvocatoria, por ejemplo. O sea, el interés por participar está. Quizás, como dice Loreto, falta el conocimiento de cuáles son los espacios en los cuales podemos participar y también tiene que ver con una, no sé, suerte de conciencia política, ¿cierto? No partidista, de hacernos cargo de esta memoria que lamentablemente el Estado aún es muy precario en estos temas, ¿no? Entonces, claro, como una suerte de posicionamiento consciente, crítico y político
desde los saberes, distintos saberes, para colaborar en el ejercicio de la memoria, la recuperación y en el fondo la perseveración de esa memoria, ¿no? Ya, gracias, Nati. Bueno, la última pregunta, que es de Majo Larrondo, y ahí dice: respecto a los lugares que son sitios de memoria, incluso declarados, donde no queda más que la memoria y pocos vestigios físicos, por ejemplo, Rocas de Santo Domingo y Puchuncaví, ambos originalmente centros de veraneo. ¿Los restos de elementos de soporte a la infraestructura son elementos a considerarse como arqueológicos? Totalmente. Hay experiencias muy lindas, de hecho, de reconstrucción, que uno puede abordar la materialidad desde distintas situaciones, ¿ya? De hecho, uno podría, desde los archivos orales, desde lo testimonial, realizar reconstrucciones. Hoy día está todo el mundo digital, todas las posibilidades que ofrece la virtualización de poder reconstruir esos espacios, y particularmente los ejemplos que señala, por ejemplo, el campamento Puchuncaví. Hay todo un trabajo, ahí la Daniela Braquita hizo su tesis de magíster, me parece, y ella lo que ha hecho es posicionar, por ejemplo, en el espacio, con manejo de los archivos fotográficos históricos, las cabañas que se utilizaron. Entonces, las posibilidades son bien infinitas, y siempre, la gracia de la arqueología es que siempre es posible recuperar algo. Siempre hay una huella que permanece, una huella material, y esa posibilidad empírica que te da la arqueología de acceder a esa dimensión objetiva, que es la materialidad en sí, ¿cierto? Lo físico, el componente físico, siempre permanece en el lugar. No es que se destruya todo, bajo los cimientos siempre hay algo. Así que sí, en los casos que señala, de hecho, también hay restos ahí in situ. Sí, y complementar que además, bueno, es la necesidad, recalcar que es la necesidad de trabajo interdisciplinarios, pero además, claro, desde la arqueología podemos acceder no solo a lo material que se perdura como inmueble, tal como dice Nico, podemos acceder a lo que está subsuperficialmente, o sea, y que ahí ya nos acercamos más a lo que conocemos por arqueología, ¿no? Como de la excavación del suelo, pero también hay otras metodologías desde la arqueología que tienen que ver con la espacialidad, por ejemplo, la organización de los lugares, y eso también se puede acceder tanto por testimonios, por planos, por registros documentales, y que se elaboran como hipótesis para poder después comprobar, por ejemplo, a través de excavaciones o del levantamiento de esos planos, por ejemplo, o de los cimientos inclusive. Sí, yo quería complementar eso porque yo no soy arqueóloga, entonces yo trabajé varios años en Villa Grimaldi, por ejemplo, ahí esto de el sentido común que decía aquí no había nada, y eso es algo que yo trabajé en mi tesis de magíster, la idea, por ejemplo, de que esto estaba vacío, de que no había nada, no hay nada para observar, ahí uno se da cuenta lo importante que es tener diversas miradas sobre el espacio. Era fundamental haber contado con arqueólogas y arqueólogos para haber visto lo que, además, motivados por un contexto político de ese momento, había una especie de dificultad para ver. Entonces todos observamos distinto. Y la materialidad tiene un poder es impresionante. O sea, yo me acuerdo de cuando fui a la fosa de Pisagua, o sea, el emplazamiento, la espacialidad, el paisaje, la dificultad para llegar ya a ese espacio, o sea, ya, aunque ahí no estaban ya los cuerpos, ¿te fijas? Pero estaba todo lo que constituía ese espacio y esa materialidad que tenía que ver incluso con el clima, con la fosa mirando al mar, o sea, es impresionante. Entonces yo creo que se necesitan todas estas miradas para poder, que ese poder, y digo poder en términos de potencia que está en estos espacios, se manifieste en toda su plenitud. Porque una sola disciplina no lo logra. Tiene que haber toda esta pluralidad de miradas, donde yo como antropóloga, trabajando por ejemplo en Villa Grimaldi, había cantidad de cosas que no veía, pero la gente va en procesión a estos espacios, sobre todo las nuevas generaciones, a tocar, a ver, a estar ahí.
Entonces es muy importante que confluyamos todos para que se manifieste la potencia, digamos, que está dada por el trabajo de memoria, pero está dada en su vínculo con ese espacio físico específico y con lo que va quedando. Sí, yo de repente, no sé si me escucho, hablarlo, quizá un poco complementar lo que dice Loreto con Pisagua. Pisagua es un pueblo entero donde sigue viviendo gente. Entonces, quizá si yo voy o vamos como arqueólogos, arqueólogas a estos espacios, a investigarlo, tenemos que también considerar lo que piensa la gente que vive en el lugar. Quizá para ellos Pisagua, que esté marcado por ese hito histórico, es algo totalmente que un poco los perturba, los deja un poco ajeno a la realidad que nosotros vemos sobre Pisagua. Entonces ahí lo que decía Loreto está bien, porque hacer un trabajo conjunto con la antropología, con la arqueología, para tratar de hacer la recuperación de material, etcétera, ver un trabajo en la cárcel, por ejemplo, que el edificio en donde ocurrieron la mayoría de los hechos represivos, quizás también un poco una labor de la antropología social para hacer un vínculo con la misma comunidad y hacerlo parte también de este proceso y no que trabajen como dos entes separados y que no tienen nada que ver. Es lo mismo que pasa con el tema minero, digamos, sacamos los restos arqueológicos y los llevamos para que construyan, es como un poco haciendo una analogía, no es necesario involucrar a la comunidad, no tan solo a la comunidad de familiares, por ejemplo, sino también a la comunidad que vive permanentemente en ese espacio. No sé si Bueno, les voy a leer un comentario de Diego Leighton. Dice, hola desde Tucumán, Argentina. Muy buenas las reflexiones, está muy agradecido. Personalmente, lo último que plantea Loreto sobre la cuestión formacional dentro del ámbito universitario académico es fundamental. En Tucumán han sido los estudiantes quienes lograron que este tema y problemáticas se incorporen en la currícula académica de formación. Hoy se dan materias y seminarios sobre el tema para las carreras de arqueología y de museología, y otras materias de la currícula han incorporado estas problemáticas no solo en cuestiones de desarrollo técnico-metodológico, sino también como áreas de conocimiento y acción específicas, como áreas de debate de construcción de conocimientos y también en cuestiones del debate sobre los procesos de patrimonialización. No sé si quieren hacer un comentario acerca de eso. Loreto, ¿quieres comentar? ¿No? Estoy leyendo de nuevo, Nuri, porque tengo muy lejos la pantalla. A esta hora la vista me... Igual ya ha ido pasando el tiempo. Hemos estado 2 horas acá prácticamente. Ha sido maravilloso, muy enriquecedor. Se agradece a todos y cada uno de los expositores, de quienes opinaron también. La verdad es que me siento muy orgullosa. Somos un gremio que obviamente no han estado todos. Somos poquitos los que estamos sumiéndonos en esta arqueología del presente con todas las dificultades que esto trae, porque estamos enfrentando una situación que nunca aprendimos en la universidad cómo se enfrentaba, cómo se trataba con una materialidad que es al mismo tiempo un material de prueba, material probatorio de justicia, y que es al mismo tiempo es el material probatorio de justicia de nuestros propios hermanos y parientes, y familia y compatriotas, en una historia que también todos hemos vivido, más grandes o más chicos, pero todos la hemos vivido y la estamos viviendo cotidianamente. Entonces la estamos viviendo sumidos en un estado que no tiene ningún interés, que ha sido apropiado por gente que no tiene ningún interés en develar esta justicia, con sistemas y pactos de silencio que cubren prácticamente todos los poderes del Estado. Entonces aquí surge un ratoncito, surge un pequeño gremio de profesionales donde sí hay gente
que aún no teniendo recursos para hacer este trabajo, trabaja con compromiso. Entonces, yo creo que aquí varios de ustedes apuntaban a lo más importante para seguir adelante en esto, que son las alianzas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, todo el aspecto de involucramiento que debieran tener las universidades, la universidad también está compuesta por profesionales de nuestra carrera y de carreras afines. ¿Por qué no empujar desde adentro y que los recursos de la universidad vayan a apoyar laboratorios, apoyar búsquedas, investigación? Y no solo aquí, hay otras comunidades que también están pidiendo justicia, justicia territorial, por ejemplo. Las comunidades mapuches en lucha, las comunidades indígenas aymara, las comunidades rapanui, y los arqueólogos tenemos que dejar de cobijarnos en este pasado que no tiene culpas políticas. Es un pasado que podemos reconstruir un poco nuestra pinta. En cambio, acá nos enfrentamos con toda esta complejidad de la cultura reproduciéndose de manera viva y que a su vez funciona en un contexto colonial y extractivista empresarial, y tiene todos estos factores que están aquí en el día a día de nosotros y nosotras. Entonces, por eso les comencé diciendo, me siento muy orgullosa que como gremio estamos aquí dándole adelante, con todos los defectos, las fallas que pudieron haber en el camino, trabajando a puro ñeque, con el compromiso en la mano, el compromiso de una verdad que tenemos que seguir reflexionando, porque no está dada. Y no está dada tampoco, no están dados los métodos, todo esto tiene que ser inventado, tiene que ser trabajado también en complicidad con los otros colegas de otros países que han estado trabajando en Latinoamérica y que están en la defensa de los derechos humanos por este compromiso. Entonces nosotros tenemos incluso crímenes empresariales apoyados por el Estado, guardando silencio. Y entonces allí tenemos la familia presionando para construir una verdad, encontrar la justicia mínima que significa el duelo. Y entonces aquí yo creo que como arqueólogos conscientes, arqueólogas y arqueólogos conscientes, tenemos un camino que ha sido bien iniciado y está todo por delante. Les agradezco muchísimo, realmente desde el corazón. Y aquí estamos para seguir adelante. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algunas palabras de despedida o lo dejamos hasta ahí. Bueno, nada, yo decir nada más que la mesa hemos estado haciendo un llamado, generalmente, bueno, este año ya estamos ya en septiembre, así que estamos como en la segunda mitad del año, pero seguramente el próximo año se renueva el llamado y la convocatoria a integrar. Ojalá que haya mayor diversidad de género, pero como decía, es un campo bien feminizado y la idea es hacer un trabajo siempre doble, o sea, estar con un pie en el trabajo, digamos, académico, investigativo y un pie siempre tratar de conectar el mundo de las organizaciones, el mundo social, donde en realidad están los problemas sociales, por lo menos para mí como antropóloga. Otra cosa es que los transformemos en problemas científicos. Entonces, motivar, no bajar los brazos. La gente, yo sé que muchos se sienten, y quizás los que están más alejados geográficamente, muchas veces uno se siente solo en estos temas, pero ahora creo que algo que ha sido positivo es que hemos aprendido a comunicarnos a distancia, que es lo que hace posible que estemos hoy día reunidas, y bueno, los vamos a estar convocando también, invitando a las actividades de la mesa que tengamos para esta segunda mitad del año, algunas abiertas con motivo de conmemoraciones, y a lo mejor también en algunos casos, algunas actividades con colegas de otros países, así que muy feliz de ver los colegas argentinos que nos pudieron acompañar hoy día. Lo más probable es que en el mediano plazo reciban algunas invitaciones
y si no para el próximo año, pero como ya se nos han facilitado las comunicaciones y los encuentros en línea y los tenemos relativamente naturalizados, vamos a aprovecharnos de esto que nos trajo la pandemia. Les pedimos a todos los asistentes que prendan sus cámaras para reconocernos como esta pequeña comunidad de memoria que se armó en este encuentro. Adelante, vamos, comunidad de memoria. Sí. Ay, qué lindo. Y lindas y lindos todos. Vamos, que vamos a poder seguir adelante. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por acompañarnos. De repente, para terminar yo, o sea, no sé si para terminar mi parte, de repente podría, ahora que ya estoy titulado, quizás comprometerme a tomar un poco la bandera de lo que yo mismo critiqué, el tema de cómo la universidad cómo la universidad enseña y mueve todo este tema del derecho humano dentro de la misma comunidad universitaria. Y por qué no, quizás también yo aportar un granito de arena, especializándome, tomando algún tipo no sé, de colaboración mutua entre nosotros mismos para poder llevar esto a la universidad y que no se pierda la motivación que hay de los estudiantes, que yo creo que sigue habiendo. Cuando yo estuve había muy poca, yo creo que ahora hay bastante y es momento de aprovecharla, para hacer fuerza todos juntos. Muchas gracias, Bruno. Nos despedimos de todo entonces, que estén muy bien, cuídense mucho. Seguimos adelante. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.